enseñaron a elevarte una oración, a creer en las historias impregnadas de tu esencia, a vivir de las palabras de tu boca y mirar la fe que en mi vida provocan. Me enseñaron a decir todos tus nombres y al pensar en todos ellos uno más se hace presente en mi mente y corazón. Te llamas amor. Merecía yo pagar por mi maldad, mas enviaste a tu hijo a morir en mi lugar. Y yo sé que te causó mucho dolor, mas tu amor por mí fue lo que te llevó a esa decisión. Y la paga de lo que yo merecía no pasaba por tu mente, sino que hoy te haces presente dándome la salvación. Te llamas amor. Ven, oh ven, y dime quién soy yo, que miraste en mí, oh Dios, que yo no puedo comprender. Solo quiero adorarte, postrarme. No tan solo se ha pagado un alto precio, sino que hoy has provocado que yo tenga vida eterna. Además te haces presente en cada paso de mi vida, lo he podido comprobar. Las vivencias se añaden a la fila, cada una de ellas grita dentro de mi corazón y siempre me hacen recordar. Sí, que te llamas amor. Oh, ven, y dime quién soy yo. Quiero oír tu voz, que yo no puedo comprender. Solo quiero adorarte, honrarte. No solo por una parte, tú, Señor, moriste por todos. Ya, Señor, bendito Dios, tú dispones, Señor, si te quieres, si las personas, Señor, bendito Dios, si se disponen, Dios mío, Señor, para, Señor, creer en lo tuyo. Oh, bendito Dios, Señor. Por eso, gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros, por ser, Señor, bendito Dios, tan amable, Señor, bendito Dios aún, Señor, con nosotros, Dios, ese Padre de bondad, ese Padre misericordioso, ese Padre eterno, Dios mío, que tenemos. Oh, bendito Dios, gracias, gracias, poderoso Dios, gracias por la vida de mis hermanos, de mi hermana, Señor, que oró, Señor, que trajo, Señor, tu presencia, Dios mío, con esa
oración, Dios mío, Señor. Vemos como, Señor, la disposición es la que, Señor, muchas veces mueve tu mano, Dios mío, la disposición y la fe, Señor. Por eso ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a oír tu consejo, a oír tu palabra, Dios mío, Señor, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, poderoso Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanitos. En las naciones, Dios continúe guardando sus vidas, llenándolas más de su presencia, de ese refrigerio que solo viene de Él, de ese alimento que solo viene de Él, y de la paz que sobreabunda en Él, que nos dan abundancia, ¿verdad? Hermanos, hoy me venía Dios inquietando, la verdad, hermanos, les soy sincero, no tenía nada preparado para esta noche, pero Dios hace como quiere y nos está llevando, como decía una hermanita, nos está llevando a un límite donde estemos, que solo nos dispongamos y el Espíritu Santo sea el que haga, ¿verdad? Y este mensaje que Dios me dio en este corto tiempo se llama Mensajeros de Dios, ¿verdad? Somos todos mensajeros del Señor, todos somos enviados por Él, ¿cierto? Y vamos a ver unas cosas aquí en su palabra, y solo la definición de mensajero es que lleva el mensaje, o sea, que obedece, ¿cierto?, a lo que se le ha mandado, ¿sí? Sin importar dónde. Yo en mi profesión acá secular, yo soy mensajero acá de una empresa y yo me la paso llevando cosas a todo lado aquí en Bogotá. Y eso me habla mucho también, porque pues yo no puedo ponerme a decir, no, a este no le llevo, ¿cierto? No estoy en la potestad de decir y de fallar en algo de esto, ¿verdad? Sino tengo que tener la disposición para ir, que si el Señor me está procesando en paciencia, sí, todavía, sí, pero una oración me acuerda mucho cuando escuché un corto testimonio de este siervo Coalo Zamorano, que decía que amén, pastor, decía él, estaba pasando por un momento fuerte, estaba por un desánimo fuerte, él lo contaba. Él estaba ya pues en el camino del Señor, y le dijeron, va a llegar un pastor que va a traer un mensaje poderoso, y él, listo, vamos a escucharlo. Se dispuso, ¿cierto? Y decía el pastor, les voy a enumerar las cosas que yo hago cuando me siento desanimado. Uy, eso lo tomó por sorpresa y dijo, uy, este mensaje es el que yo necesito. Cuando empezó a predicar el pastor, ¿cierto? Y dijo el pastor, lo primero que yo hago cuando estoy desanimado es corro a la cruz. Y se acabó el mensaje, hasta ahí fue. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo único que podemos hacer es correr a la cruz. Si estamos desanimados, correr a la cruz. Si estamos en un problema sentimental, correr a la cruz. Si estamos pasando por alguna prueba, ¿qué podemos solo hacer? Correr a la cruz, a la presencia del Señor. Entonces, es algo que Dios me hablaba, aún en lo que yo hago, en la profesión que tengo, por ahora, si Dios lo permite, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué después de un tiempo el Señor se tuvo que suplir de mensajeros, porque lo podemos ver en Génesis, en el huerto, ¿cierto? Del Edén había una comunicación directa con Adán, ¿cierto?
pero a raíz del pecado, ¿cierto? Y uno va leyendo de Génesis hacia acá en la historia, ¿cierto? Y vemos cómo el Señor tuvo que cada vez empezar a poner mensajeros que llevaran su mensaje. Antes, porque como el pecado iba abundando, ¿cierto? Entonces ya no habían tanta disposición y ya tenía que usar a unos pocos, usaba a unos pocos para llevar el mensaje, ¿cierto? Por el pecado tan tremendo. Ahorita el Señor es lo que quiere, volver a ese original donde haya una comunión directa, ¿cierto? Y que se cumpla la palabra, que ya no serán enseñados por este o por aquel, ¿cierto? Sino que cada uno conocerá al Señor, conocerá a Dios directamente. Eso es la palabra, esa es una promesa y se está cumpliendo. Cada uno estamos conociendo a Dios y cada uno Dios nos habla en diferentes aspectos. Entonces, eso fue lo que pasó desde Génesis hasta este tiempo. O sea, el pecado es el que nos separa de la comunión con el Señor, ¿cierto? Entonces, por eso Él tiene que usar mensajeros, ¿cierto? Para que lleven la palabra, ¿sí? Mientras que van creciendo. Entonces, vamos a ir a leer acá una porción que está en 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Dice el 3:2. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cierto? Acá entonces el Señor, por medio del apóstol, ¿cierto? Pablo, escribía este mensaje a la iglesia de Corinto. Decía que no había necesidad de que hablasen mucho, sino que cada uno era la carta escrita y no estaba y fueron escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿cierto? Dice el 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, miren, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces vemos cómo el Señor nos ha escrito, nos ha tomado como cartas, ¿cierto? Siendo mensajeros, pero asimismo somos cartas. Hacemos de mensajeros y de cartas, porque muchas veces vale más un acto, ¿cierto? Que muchas palabras. Uno puede tener la elocuencia que tenga, ¿cierto? Saberse la palabra de Génesis, Apocalipsis, ¿cierto? Pero lo que está escrito en el corazón, ¿cierto? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, es lo que va a hablar del Señor Jesucristo, esos hechos, ¿cierto? Entonces, eso es una de las partes que el Señor ha dispuesto, que seamos cartas. Vamos a ir acá, hermanos, acá a Lucas 1:11. Y vamos a ver hay muchos ejemplos acá de siervos en la antigüedad, ¿cierto? Que fueron usados a través de la historia, de la palabra, de lo que Dios quiere, pero vamos a tomar unos acá que el Señor me inquietaba. Y dice el 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, ¿cierto? Acá. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría de su nacimiento. Esto lo podemos testificar, ¿cierto, hermanos? De que leyendo su palabra vemos como aún el Señor Jesús en el vientre, como él cuando él
el Señor Jesús entró en el cuerpo, en la barriga de María, que entró en la habitación donde estaba Elizabeth, que Juan sintió Elizabeth que brincó dentro de su barriga, ¿cierto? Y fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo había una alegría allí, pero esa alegría no venía terrenal, sino era del Espíritu Santo que había hecho esto. Dice acá el 15, porque serás grande delante de Dios. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, mire esto también. Ahí ya le estaba profetizando lo que iba a pasar. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire, hermanos, esto es muy importante porque Juan era enviado con esta intención que acá el ángel le declaraba al padre de Juan, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el mensajero? Va preparando. Por eso nosotros somos enviados. Por eso lo que leíamos anteriormente en Corintios, somos cartas, y ahí van a ver el testimonio, y se va a preparar allí el camino, ¿cierto? Y vamos a verlo más adelante con otros pasajes. Dijo acá el 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Qué tremendo, ¿cierto? Los enviados los enviados de Dios, ¿cierto? Que siempre van a dar buenas nuevas, hermano. Y vamos a ver que el mayor ejemplo pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a leerlo más adelante también. Pero mire acá lo que pasa, es que esto es lo tremendo, hermanos, porque el Señor habla muchas veces, muchas, ¿cierto? Pero de nosotros depende si le creemos o no, ¿cierto? La disposición es muy fundamental. Entonces dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A su tiempo, no se cumplirá hecha exacta, no, a su tiempo. Hermanos, todo se va a cumplir a su tiempo. Ni siquiera el ángel acá, él estaba dando el mensaje tal cual como Dios se lo había dado. ¿Sí? Él no le estaba ni añadiendo, no, es que el Señor, yo más o menos calculo que es como en octubre, no. Él le estaba dando el mensaje y que a su tiempo se iba a cumplir todo esto, ¿cierto? Vamos a ir allí otro pasaje. Esta palabra me la recordó que día orando en un segundo, hermanos. ¿Dónde está? Aquí en Hechos 12:1. Hechos 12:1. Esta palabra el Señor nos la dio el sábado, unos hermanitos, y es algo referente a lo que Dios quiere hablar hoy. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, ¿cierto? Maltratarles, perdón. Pero vemos, esto siempre va a estar, ¿cierto? Esto está en la palabra y debemos entender que es necesario, como hablaba el pastor anoche, hermanos, tenemos que ser pasados por ese fuego para que saque Dios
ese oro refinado, ¿cierto? Y somos más que el oro, hermanos. Entonces, ¿cuánto más debemos estar ahí en ese fuego? Y dice el 2, y mató a Jacobo, hermano de Juan. Acá había un espíritu para intimidar. Y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. O sea, ¿cuántos? 16 soldados. Cada uno para que lo custodiase. Y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, acá como Dios también nos quiere hablar de la oración, y ahorita lo hablábamos con mi hermana, lo decía, muchas veces tenemos en poco la oración, aún con un dolor, ¿cierto? Y debemos tener fe. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y hermano, acá nada es dado si el Señor no lo da, ¿cierto? Y acá el Señor le dio la autoridad a el ángel de decir, y ya con la unción que tenía el ángel de impregnada, ¿cierto?, del Espíritu Santo, ocurrió esto, hermanos. Porque nosotros, miren, hermanos, no es que el ángel haya sido el que él haya tenido el poder, no, sino que fue dado del cielo, fue dado del Padre, y el Espíritu Santo estaba con este ángel. Por eso, hermanos, muchos son enviados también a que se rompan cadenas, que se abran celdas, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a orar con fe y a batallar, ¿cierto? A declarar eso, ¿cierto? En el nombre de Jesús se rompen cadenas, se rompen grilletes, ¿cierto? Vemos tantas cosas como la hermanita que contaba el testimonio hace 8 días, ¿cierto? Vemos cómo el Señor hace por medio de una oración, ¿cierto? Usa sus instrumentos, sus mensajeros para dar esa palabra. Dice el 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, ¿cierto? Obedeció y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire, hermanos, las visiones que el Señor nos permite ver son más reales que lo que nosotros nos podemos imaginar. Nos abre el Señor los ojos espirituales para ver esto. Ay, vi una visión, pero esas visiones son más reales que lo que podemos palpar. Más reales, porque todo lo visible fue hecho de lo invisible. Entonces dice el 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué bendición, hermanos, porque mire, esto me muestra también otra cosa, así como en el anterior pasaje, ¿cierto? Zacarías dudó, ¿cierto? No creyó y le vino algo. Acá es lo contrario, ¿cierto? Acá este siervo oyó el mensaje, ¿cierto? Y obedeció a todo lo que el ángel quería decirle. Pero hermanos, algo que me hablaba también ese día que oramos de esto. En este tiempo el Señor está abriendo muchas cárceles de opresión, de vicios,
cantidad de cosas, ¿cierto? Pero tiene que haber una disposición, hermanos, porque muchos ven las celdas abiertas, hermanos, y se quedan acomodados. Acá Pedro estaba durmiendo y fue despertado, ¿cierto? Fue despertado. Pero vemos cómo él obedeció, se despertó, se levantó, se ciñó, se ató las sandalias y obedeció a toda la instrucción que Dios le había enviado por medio de este ángel y salió de la cárcel. Hermanos, hay palabras que el Señor nos quiere, muchas nos quiere, en todas las palabras el Señor nos quiere librar de algo, nos quiere sacar de esas cárceles, pero tenemos que levantarnos, tenemos que disponernos y avanzar, ¿cierto? Para ser realmente libertados, ¿sí? Allí echados o allí dudando, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí en otro pasaje. Vamos a ir a Juan 4:25. El Evangelio de Juan 4. Acá es en el contexto de la mujer samaritana, ¿cierto? Que estaba allí en el pozo. En el 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué tremendo, hermanos. Porque va a haber un momento, ¿cierto?, donde a cada quien se le va a aparecer en medio de tanta cosa en nuestra vida, tantos vacíos, tantas altibajos, ¿cierto? Va a llegar el momento donde esa fe, ¿cierto? Porque esta mujer tenía fe, ¿cierto? De que iba a llegar alguien, tenía esa certeza, ¿cierto? De que iba a venir alguien. Y acá el mismo Señor Jesucristo se le reveló a ella. Dice, yo soy el que habla contigo, ¿cierto? Pero va a ser progresivo. Mire, hermanos, entre más usted se disponga a revelar a su vida. ¿Por qué? Porque esta mujer ahí estaba creyendo, ¿verdad? Pero acá vamos a ver y a leer esto. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer, ¿cierto? Porque al Señor Jesús no lo veían mucho hablando con mujeres, y menos que era samaritana. Dice, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó Sántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Pero hermanos, cuando ahí en ese mismo momento, cuando el Señor Jesús le dijo, yo soy, se escribió ese testimonio con el Espíritu Santo en las tablas del corazón. Y ella fue llevar ese mensaje. Ahí fue. Por eso nosotros no podemos hablar nada si no es dado por el Señor, si no es dado por el Espíritu Santo, no es dado por Dios. Entonces acá ella se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Acá esto, hermanos, no había sido revelado en esta parte, por eso es progresivo, ¿cierto? El Señor nos está enseñando y unos van adelante, así como envió a Juan, ¿cierto? Adelante a preparar el camino. Y otros vamos ahí atrásito, ¿cierto? Y otros van ahí detrás de nosotros, por lo menos, hermanos, el primer ministerio, que ya sabemos que esa palabra significa servicio, ¿cierto? Es en el hogar, es en la casa.
porque ahí es donde vamos a dar el testimonio del Señor, ¿cierto? Nosotros no podemos dar un testimonio afuera, ¿cierto? Y en la casa hacer otros. El primer ministerio es allí en el hogar, allí en la casa, ser los padres que el Señor ha dicho, sabios, las madres sabias también, que ha dicho, ¿cierto? Pero entonces esto es progresivo. Entonces acá dice, Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Acá como nos ha enviado ya a cegar el Señor, porque esto es una parte de lo que otros ya labraron. Este tiempo, hermanos, mire, ustedes se ponen a meditar cómo el Señor ha trabajado con sus siervos a través del tiempo y cómo Él dispuso esas vidas para que esta palabra, hermanos, la que usted tiene allí físicamente, la que puede leer por medio de la tecnología, llegue a nosotros, hermanos. Fue porque hubo un trabajo, un labramiento de muchos antes que nosotros, ¿sí? Y nosotros estamos cegando todo esto, ¿cierto? Pero también a su vez estamos labrando en la viña del Señor, ¿cierto? Para que otros cieguen. Por eso lo que les decía, en el hogar, ustedes están labrando en su hogar, haciendo la voluntad de Dios. Ustedes están labrando para que sus hijos cieguen el fruto, cieguen esa cosecha que se está dando, que se va a dar en el tiempo de Dios, ¿cierto? Como decía en el ángel, en el tiempo se cumplirá tiempo. Dice acá, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Bueno, lo que había incrustado el Señor en esta mujer era el mismo testimonio del poder del Espíritu Santo, porque ¿quién es el que revela, hermanos, las intenciones del corazón? El Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que entra ya lo más profundo y empieza a sacar todo lo que hay oculto, y lo hace precisamente para eso, para que muchos creyeran, y eran samaritanos, hermanos, que no eran del pueblo judío. Esos son los que representan a nosotros, los que no somos del linaje de sangre, sino ahora somos del linaje del Espíritu del Señor Jesucristo. Vemos acá cómo a esto vamos a ir a otro pasaje, hermanos, donde vamos a leer acá, en Juan 17, ahí Juan 17:15. Vemos acá cómo el Señor hacía la oración, ese ruego por los apóstoles, por todos nosotros. Juan 17:15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Vemos como la palabra que está escrita, ¿cierto? La palabra que ha dicho el Señor Jesús, la que se ha incrustado en las tablas de nuestro corazón, ¿cierto? Es la que nos está santificando diariamente, hermanos. ¿Y cómo se va a manifestar en nuestro diario vivir, hermano? Hablaba una vez mamá Cristina, ¿cierto?
hay unos monjes tibetanos que se guardan allá para no tener tentaciones, allá guardados, hermano, eso no sirve de nada. Nosotros tenemos que vivir normal acá en esta dimensión de vida, haciendo la voluntad de Dios. El Señor Jesús no se fue a incrustar por allá en otro lado él iba donde el Espíritu Santo lo guiaba, ¿cierto? Y cada palabra se hacía viva con el diario vivir de él. Entonces, esa palabra es la que nos va a santificar, nos va a aclarar, nos va a quitar esa venda diariamente. Dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿cierto? Así nos ha enviado el Señor, nos está enviando. Ahorita nos está enviando, como decía el testimonio de la hermanita Maribel, que le había dicho al Señor que iba a testificar del nombre del Señor por todo el mundo. Y vemos cómo ahorita esta palabra que Dios, por la gloria y la honra del Señor, nos está usando, ¿cierto? Para que esta palabra llegue hermanos, a infinidad de países que nosotros ni pensábamos, pero Dios sí lo sabía. Dice acá, el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sí? Esta palabra es de los hechos, hermanos. Sí, puede que hayan palabras, ¿cierto? Palabras textuales, pero los hechos son los que realmente van a hacer que crean muchos, los que han de creer, ¿cierto? Entonces vemos cómo somos cartas leídas, somos mensajeros del Señor, como decía el pastor, dando buenas nuevas, ¿cierto? Vamos a ir ahí otro pasaje que está en Juan 3:27. Vamos a leer acá lo de Juan 3:27. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dada del cielo. Esto es claro, hermanos. Aquel que está hablando del Señor, ¿cierto? Que tiene esa elocuencia para hablar, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí tomando su boca, no puede, eso no se puede recibir si no ha sido dado del cielo. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido, porque ya Juan, ¿cierto?, había sido revelado esa parte para mostrar que el Señor Jesús, el esposo, ¿cierto?, estaba junto a la esposa y él estaba oyendo todo lo que los amores del esposo con la esposa, y él se gozaba, hermanos. Pero él había sido enviado para hablar todo eso que había sido testificado del cielo. Dice acá, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, ¿cierto? El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, ¿cierto? Lo da abundantemente, depende de la disposición que tengamos nosotros, ¿cierto? Pero no lo da por medida.
Él lo da abundante, Él lo da total, no se dio a medias. Pero acá tremendo el 33 lo que dice: el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, hermanos. El que recibe. Nosotros recibimos el testimonio vivo que fue el Señor Jesucristo. Tan pronto nosotros creímos en el Señor Jesucristo, ese testimonio se hizo en nuestro corazón, en las tablas. Por eso, hermanos, no podemos dar otro testimonio. No podemos ser, hermanos, como dice la palabra, una fuente dando agua dulce y amarga a la vez. No podemos dar buenas nuevas y a la vez dando malas nuevas, ¿cierto? Tenemos siempre que ser testigos delante de Dios, firmes, fieles, dando el testimonio de Él. ¿Cómo se da el testimonio de Él? Hablando de Él se puede dar, ¿cierto? Pero ¿cómo más? Viviéndolo a Él, viviendo el mensaje en cada momento. Sabemos cómo Juan era el enviado antes de Él. Vamos a ir acá. Primera de Pedro 1, otro pasaje. El último pasaje aquí, que esta carta es bien hermosa también. Toda la palabra es hermosa, pero esta es bien bonita también. Entonces dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Sabemos que apóstol, lo que el Señor nos ha enseñado a través de este camino, apóstol era como eran llamados los barcos que llevaban fruta a los puertos. Mucha fruta. Los llamaban los barcos apóstol. Entonces acá de ahí es donde nace esta palabra, que apóstol es el que lleva mucho fruto. Hermanos, miren, el que es denominado apóstol, ¿cierto? Como ahorita hay mucho, como lo decía Moisés hace unos días, el apostolitis, ¿cierto? Toca ver por como ahí sí cumplir la palabra: por sus frutos los conoceréis. Ahí sabemos si este que se está llamando apóstol está llevando mucho fruto. Por eso es muchas veces mejor, hermanos, hacerse humilde, ¿cierto? Esperar que Dios lo exalte, para no quedar en vergüenza muchas veces. No mismo es el que muchas veces se queda en vergüenza por hacerse más alto concepto de lo que es, aún con los hermanos, por encima, creerse, ¿no? ¿Cierto? Entonces dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia del Padre, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, qué tremendo esto, porque nosotros no nos elegimos. No, nosotros no. Ay, yo encontré al Señor. Mire, hermanos, acá está claro: elegidos según la presencia de Dios. Es el beneplácito, propósito del Señor. Nosotros no tenemos allí parte, ¿cierto?, de ser, es haber sido escogidos por nosotros, sino según la presencia de Dios Padre. Dice el 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿cierto? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire, hermanos, esto es fundamental también, porque no somos guardados no tanto por amo, ¿cierto? Porque podemos leer la Biblia, ¿cierto? Pero si no tenemos fe, hermanos, si no tenemos fe que el Señor es Dios todopoderoso, el que nos ha, ¿cierto?, elegido, y asimismo si nos elige, el Señor nos guarda. Ahí es donde el Señor guarda, cuando usted tiene esa fe.
Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿cierto? En el tiempo del Señor, este tiempo postrero, nosotros no lo sabemos, pero así como decía el ángel, a su tiempo todo se cumplirá, todo se hará. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tú me hablabas mucho de lo que hablaba el pastor ayer, ¿cierto? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿cierto? Tenemos que ser probados, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ahí es donde se va a manifestar en nuestro corazón ese testimonio que ha sido impartido en nosotros. Ahí es donde se va a manifestar y será hallada la alabanza, la gloria y la honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Miren, hermanos, esto es tremendo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un gozo inefable, hermanos, y glorioso. Cuando nosotros no le podemos ver, ¿cierto? Pero lo sentimos, el Espíritu Santo nos permite sentir. Y nosotros, para nosotros es grande lo que podemos sentir, ¿cierto? Cuanto más cuando estemos en la presencia del Señor, ¿cierto? Cuando estemos allí con el Señor, va a ser nuestro gozo pleno. Pero el Señor nos está moldeando para prepararnos para ese gozo. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Miren, hermanos, acá es donde venía lo del mensaje. ¿Por qué? Porque los profetas que profetizaron, ¿cierto?, fueron enviados. Ellos fueron enviados. Y fueron los que empezaron a hablar de esta salvación tan grande, y ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hermanos, nosotros tenemos que indagar más. ¿En dónde? En la palabra, leyendo. ¿Cómo vamos a llevar un mensaje si no indagamos? ¿Y cómo vamos a dar un mensaje, hermanos, cuando no conocemos el testimonio, cuando no conocemos la salvación? No podemos ser enviados si no conocemos del Señor. Tenemos que estar fundamentados, tenemos que estar allí con el testimonio, allí en el corazón, para poder ser enviados. Y hacerlo, mire, como dice acá, diligentemente. Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mano, el mensaje tiene que darse. Por eso ha usado la boca de sus siervos para hablar, ¿cierto?, de que es necesario padecer, ¿cierto? Este mensaje no se puede ocultar. Que es necesario santificarnos para ver al Señor, porque dice que sin santidad nadie puede ver al Señor, ¿cierto? Entonces es necesario atender estos mensajeros y estos mensajes que vienen de parte de Dios, porque si usted rechaza el mensaje, está rechazando a Dios. Si usted rechaza al mensajero, está rechazando a Dios. Entonces es necesario, y nos está diciendo acá, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, hermanos. De antemano el Señor nos está hablando, hermanos. Estos tiempos son fuertes, estos tiempos vienen cosas fuertes, hermanos, fuertes. Entonces hay que atender a sus mensajeros, atender el consejo de esos mensajeros, como Pedro se atendió el mensaje ahí del ángel y obedeció, ¿cierto?
y salió de la cárcel. Pero donde no lo hubiera hecho, ¿qué? Se queda allí en la cárcel y lo matan, ¿cierto? El Señor quiere librarnos de muchas cosas, hermanos, al darnos el mensaje. Por eso que seamos esos mensajeros. Y así mismo, cuando usted atienda el mensaje, puede ser mensajero. ¿Por qué? Porque usted está viviendo el mensaje. Nadie que ha sido Juan fue el mensajero antes del Señor. Pero él estaba viviendo el mensaje para poder darlo. Él tuvo que arrepentirse antes para dar el mensaje de arrepentimiento. El Señor tuvo que llenarlo del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que él pudiera hablar de nuevo del Espíritu Santo. O sea, no se puede dar el mensaje, hermanos, sin que el Señor, el Espíritu Santo, se haya primero impartido en nosotros. Dice el 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, mire, hermanos, cuando habla acá esta parte, es porque, hermanos, si el Señor a mí me está dando una palabra, ¿cierto? Muchas veces esta palabra es para mí solo, pero cuando él empieza a revelar lo que vendrá, eso no es para que usted lo tenga ahí guardado, sino que, mire lo que dice acá, esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, hermanos, todas estas cosas que el Señor nos ha revelado, hermano, es grande. Ni siquiera a los ángeles les son reveladas estas cosas, ni siquiera a ellos. Los ángeles tienen una limitación, ¿cierto? Y a nosotros nos ha hecho partícipes, pero tenemos, así como partícipes de la vida eterna, también partícipes de los padecimientos de Cristo. Tenemos que ser entendidos en esa parte. Dice el 13, por tanto, el mensaje. O sea, después de todo esto, ahora hagan. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado, hermanos. Acá el Señor hablaba, el Espíritu Santo hablaba de esto porque a raíz de lo que usted está escuchando, ¿cierto? Y está dejando que sean escritas las palabras, no en tablas de piedra, sino en las tablas de su corazón, se va a manifestar la gracia que es del Señor Jesucristo. Dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Cuando nosotros vivamos a Cristo, allí se va a manifestar. Y esperemos, esperemos allá, esperad por completo en la gracia, esperen ahí en la gracia. La gracia es ese favor de Dios inmerecido, esa es la gracia. Esperemos allí, no nos afanemos, no nos turbemos y empecemos a vivir el mensaje que Dios ha usado por cada siervo, cada sierva que se dispone, hermanos. Este mensaje es muy claro, hermanos. Entonces, seamos entendidos, como dice ahí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, para entender todas estas palabras que el Señor nos ha hablado durante mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo nos ha hablado. Entonces empecemos a que esas palabras sean incrustadas en nuestro corazón diariamente para poder ser enviados. Todos somos mensajeros, hermanos, todos somos mensajeros del Señor. Porque cada vez que vivimos al Señor estamos dando el mensaje. Cada vez que en nuestro diario vivir estamos padeciendo, asimismo estamos mostrando la gloria del Señor. Muchos dirán, ay, pero este se la pasa padeciendo y eso es una caída tras otra, ¿cierto?
y este no sale de una y ya está en otra. Pero hermanos, si es necesario mostrar a Cristo de esta manera, pero que su fe no desmaye, hermanos, gloria a Dios, porque el Señor se va a manifestar grandemente, como lo dice esta palabra. Toda la palabra se va a cumplir como le dijo el ángel a Zacarías, todo se iba a cumplir. Entonces creámosle al Señor, hermanos, creámosle al Señor que toda esta palabra es necesaria vivirla para que sea manifestado el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar, hermanitos, por esta palabra que, como les decía, no la tenía muy bien preparada, pero el Señor sí la tenía preparada. Señor, te damos gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Señor, bendito Dios. Te doy gracias, Dios mío, aquí junto a mis hermanos, Señor, los que están conectados, Señor. Te doy gracias también por los que no han podido, Dios mío, Señor, por alguna ocasión, Señor, por algo que haya pasado, Señor. Bendito Dios, también gracias, Señor, porque Señor, tu gracia es para todos, Señor. Tu gracia, tu amor no es solo para el que esté, Señor, quizás escuchando, Dios mío, sino para aquel que está de pronto también en otros asuntos, Dios mío, Señor. Porque, Señor, bendito Padre, tú te manifestaste de esta manera. Por eso tú eres amor, Señor. Queremos dar ese mensaje de amor, Dios mío. Llevar el mensaje, Señor, tal como tú lo quieres, Señor, bendito Dios. Padecer, Señor, a causa de tu nombre, Señor. Si es necesario negarnos, Dios mío, Señor. Y correr a la cruz cada vez que estemos en desánimo, Dios mío. Correr a tu presencia, Dios mío. Correr, Señor, a tus pies, Señor, bendito Dios. Allí donde encontramos, Señor, el consejo, donde encontramos el refrigerio, donde tú nos consuelas, Señor. No nos consuela, Señor, como quizá un padre, una madre aquí terrenal, Señor, que Señor, bendito Dios, es limitado, Dios mío. Tú nos consuela, Señor, bendito Dios, arduamente, en abundancia, Señor, bendito Dios. Tú lo haces, Señor, por siempre. Y sabes cuándo hacerlo también, Señor, porque tú nos consuelas y asimismo nos hablas, nos exhortas con amor, Dios mío. A que atendamos tu voz, a que atendamos el mensaje, a que atendamos, Señor, bendito Dios, todo esto que nos tiene, Señor, bendito Dios, preparado, Dios mío. Oh, bendito Dios, tú vienes y nos hablas por sueños, por visiones, Señor. Que estemos atentos, Señor, que, Señor, bendito Dios, estemos apercibidos, Dios mío, Señor. Oh, bendito Dios, despierta más tu iglesia, Señor, como le decía a tu hija, despierta más, Señor, que estemos apercibidos, Dios mío, Señor, que no nos cojan, Señor, bendito Dios. Oh, bendito Padre, ahí, Señor, despistado, Dios mío, Señor. Oh, bendito Padre, como el ejemplo que siempre me has dado en la moto, Dios mío. Yo no puedo andar, Dios mío, Señor, si no estoy atento en el camino, Dios mío. Que estemos ahí, Señor, con la mirada puesta en ti, Señor Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Dios mío. Oh, bendito Padre, ayúdanos, Señor. Queremos ser mensajeros de amor, Señor. Bendito Dios. Lo decía ese siervo, Dios mío, Señor. Aún ese siervo que se llamaba San Francisco de Asís, Dios mío, que lo llevases, Dios mío, donde hubiera guerra, que él llevara amor, donde hubiera tristeza, que él llevara, Señor, gozo, Dios mío. Bendito que seamos lo opuesto a todo lo malo, Dios mío, donde vayamos, seamos el amor que tú quieres, Dios mío, la misericordia, la bondad, Señor, la templanza, la mansedumbre, Señor, la humildad. Que seamos lo contrario a lo que está lleno el mundo, Dios. Ya el mundo está lleno de odio, de mentira, de engaños, Señor, de muerte, de tragedias, Dios mío. Tú quieres, Señor, llevar buenas nuevas, Señor, a los hogares, a las vidas, a los corazones, Señor. Por eso llévanos, Dios mío, llévanos, Señor, llévanos, Espíritu Santo, llénanos, danos ese testimonio, impártelo en nosotros, Señor, incrústalo, Señor, escríbelo, Señor, en las tablas del corazón, Señor, allí, Señor, que sea manifestado, Dios mío, que brote, Padre bueno, que brote ese consejo, Señor, por los poros, con nuestros actos, Dios mío.